Muchas gracias. Por adelante, lo siento por mi castellano, ¿eh? Pero buenos días a todos. Voy a hablar un poco de la conservación de calzadas porque nos parece que es un reto mundial. Vamos a hablar de la contribución de la industria. Que no funciona. No, ¿cómo se? Bon. Siguiente. Vamos a hablar primeramente de la IBEF. La IBEF es la Federación Internacional de Emulsión Asfáltica, que esta asociación se formará en 1996 con 20 países y la federación representa más o menos 75% del volumen mundial. La IBEF en el mundo tiene realmente una representación muy larga. La emulsión de betún es un mecanismo de entrega que tiene una larga historia que data de los años 20 y hemos trabajado conjuntamente con la industria química y el petrolero. Más o menos el volumen mundial de producción de emulsión de betún es alrededor de 8 millones de toneladas, que representa más o menos 9% del volumen total de betún. Pero para nosotros es importante evaluar nuestro propio mercado al nivel nacional, al nivel local, al nivel mundial. Y teníamos la última actualización en 2010 durante el Congreso Mundial de la Emulsión, que era una consulta de 100 países, asociaciones y industrias. Y hay países a donde tenemos un conocimiento muy exacto, como Inglaterra, Japón, Francia, también España, y en algunos países es un poco difícil de conocer realmente el mercado a causa de antimonopolio, de la competencia y de confianza y todo. Más o menos, perdón, sí, anterior. Sí, el mercado se comporta más o menos como eso, que la mayor parte es tratamientos superficiales y viene la microaglomerada en frío y aglomerado en frío y reciclaje y todo. Y por más o menos 15% riego de adherencia. El primer país es Estados Unidos, pero y después Francia, México. El problema que tenemos hoy es que hay reducciones de presupuesto, y realmente estas reducciones impactan en la industria vial. Y por ejemplo, en Estados Unidos ha perdido más o menos 40% del mercado de mezcla en caliente y en Europa ha perdido probablemente 10 a 15%, depende de los países, por seguro. Pero ha impactado mucho la industria. Ahora, me parece que en todos los países desarrollados hay realmente un problema de mantenimiento porque teníamos una inversión monumental los últimos 40 años sin pensar en la conservación y no tenemos dinero para conservarlo. Y
hoy el problema es utilizar tecnologías adaptadas. Bon, como sabes, también los organismos viales quieren más por menos. Tenemos que compartir realmente los conocimientos porque es importante por la industria, entre la industria, los contratistas, los organismos viales y los ingenieros, porque tenemos también que educar la gente, los jóvenes en las universidades. Y a mí me parece que, por ejemplo, España han hecho mucho por eso, para educar al nivel de las universidades. Pero, bueno, tenemos también que tener mucho cuidado con el creciente problema de la calidad del asfalto, porque hemos visto en algunos países que tenemos inconsistencia asociada a la utilización de diversos crudos. Se necesita definir e implementar nuevos programas de investigación sobre eso. Por ejemplo, especialmente asfalto de destilación 160-200. Porque el asfalto de emulsión no es un producto de consumo, es una especialidad. Pero la gente tiene, son realmente sí, todos los actores le tienen en cuenta. El problema el problema es convencer de la necesidad de conservación de las calzadas, porque de momento la gente no piensa en la conservación, piensa en la conservación del cuerpo, piensa en la conservación de su casa, de su coche, pero para la carretera es una inversión nada más. Se ha hecho y la gente no piensa que tenemos que conservarla. Y especialmente cuando se sabe que la mayor parte del transporte pasa por la carretera, 85% de pasajeros y 73% de mercancías. Las calzadas deben mantenerse a su debido tiempo y tenemos, por ejemplo, un ejemplo aquí para decir que, es importante, es un esquema de la Asociación de Sudáfrica y también, por ejemplo, en Inglaterra, decir que posponer la conservación no es una economía, una buena economía. Y además hay el interés general, porque si va a pesar mucho sobre el usuario, porque hay un montón de costo sobre el usuario su mismo, y tenemos que convencer al usuario que hay que llevar a algo una nueva tasa para usar la carretera, no sé, pero tenemos que buscar algo nuevo. A mí me parece que hay realmente, en todos los países, como lo he dicho, hay una creciente necesidad de mantenimiento. En un contexto económico muy adverso, porque hay la crisis económica, el reto de la deuda de países occidentales, baja presupuestos públicos y costo creciente, por ejemplo, del betún, de todo. Que es la vida, pero no es... y además hay
¿cómo se puede decir? Una bajada de actividad sobre la mezcla en caliente que pesa mucho sobre las decisiones. Bon, hay por seguro el requisito sanitario y tema de seguridad, pero bon, a la gente no dice nada. Como el contexto medioambiental, ok, cada uno sabemos bien eso, pero bon, no pasa nada. Lo que es importante es educar la gente que las técnicas de emulsiones asfálticas se adaptan perfectamente al mantenimiento vial, como lo microasfalto, reciclado en frío, como por ejemplo en España la mezcla templada con emulsiones. Y después tenemos también el facto que las técnicas de emulsión son muy económicas. ¿Ya? Hemos hecho una comparación entre los diferentes técnicas y se puede realmente enseñar a la gente que tenemos ventajas para utilizarlas. También sobre el tema de medioambiental, la baja temperatura significa baja emisiones. Podemos jugar en este lugar, sí, porque, por ejemplo, en Inglaterra, ha enseñado que la baja emisiones, utilizando las emisiones de betún, mejora mucho el aspecto medioambiental y, por ejemplo, ha cambiado totalmente su costumbre, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, emulsiones de alta calidad con modificado y ha totalmente prohibido, por ejemplo, todo el betún líquido o diluido, o ¿cómo se dice? Sí, cutback. ¿Cómo se dice? Ok. Y por ejemplo, se puede, por ejemplo, demostrar que hay realmente un efecto muy importante de ahorrar las emisiones y la energía también. Para saber todo, me parece que lo más importante es conocer realmente la red viales. El problema es que ahora la gente no sabe realmente bien el estatuto de la red. Y a mí me parece que tenemos que promover el diagnóstico. Por ejemplo, se hace una memoria, se ha hecho una memoria en España que es realmente estupenda sobre la situación de la red. Y tenemos que realmente trabajar en eso mucho. Es importante. Bueno, cualquier sea la situación, las técnicas de emulsión asfáltica juegan su papel en difíciles contextos financieros, como he dicho, por ejemplo, por Inglaterra. Ha visto que, por ejemplo, en un contexto difícil, Inglaterra ha recuperado, por ejemplo, las toneladas de emulsiones. Ha visto que cuando el bitumen baja, las emulsiones aumentan, crecen. Es importante. Es un buen ejemplo gracias a la organización y a una campaña sobre los usuarios, con los usuarios y todo. Bueno, a mí me parece que el ratio no dice nada, pero importa. Bueno,
a mí me parece que las técnicas de emulsión asfáltica realmente va con la higiene y la seguridad. Y el próximo, el próximo, perdona, challenge, desafío, sí, muchas gracias. Es realmente, tenemos que afrontar, por ejemplo, nuevos retos como, por ejemplo, carretera de tráfico intenso. Lo hemos hecho, por ejemplo, con microaglomerado en frío sobre autopistas de tráfico intenso y probablemente la calidad de asfalto, que es realmente otra vez una especialidad y tenemos que convencer a los refineros que para trabajar en eso. El próximo año vamos a tener un congreso en París, que no es el Congreso Mundial de la Emisión, es muy larga, es realmente la preservación de la carretera y por seguro es 80% va a estar las técnicas de emulsión de betún, pero va a afrontar todo el reto. Sería en París en febrero. Tenemos una cita web, no sé a dónde, tenemos una cita web y es en español, en castellano. Por favor, visita el sitio web, es PPRS 2015, o sí, más o menos, ¿no? PPRS París 2015.com. Tiene la página en castellano, que por favor, es realmente muy importante para toda la industria realmente participar en este congreso. Vamos realmente a invitar los políticos, los usuarios. No sería un congreso entre nosotros, porque nosotros estamos de acuerdo de todo. Sería realmente, hemos invitado a los usuarios, a los políticos, a grandes personajes de la industria o del mundo normal para participar en eso. Bon, sobre eso, 20 minutos, bien, perfecto. Bon.